En México, la violencia sexual contra niñas, niños y adolescentes es una realidad de la que es muy difícil hablar. Pero tenemos que hacerlo. Y la pregunta de fondo es, ¿por qué nos sigue costando tanto trabajo protegerlos de manera efectiva? Para entrarle a este tema, creo que pocas cosas son tan directas como esta frase de Sasha Sokol. En 2022, con estas palabras, no solo rompió su propio silencio de décadas, sino que obligó a todo el país a poner atención. De repente, un problema que suele vivir en la oscuridad tenía un rostro y una voz muy conocidos. Entonces, volvamos a la pregunta central. Para encontrar respuestas, primero hay que entender las raíces del problema, ver qué es lo que falla en nuestro sistema y también en nuestra sociedad, para que esta violencia se siga repitiendo. Vamos a desmenuzarlo. Antes de poder hablar de soluciones o de justicia, es clave entender la verdadera dimensión del problema. Y les adelanto algo. Lo que vemos en las cifras oficiales es apenas la punta del iceberg. A ver, para que estemos todos en el mismo canal, definamos rápido qué es la violencia sexual. Y ojo, no es solamente la agresión física, es cualquier acto de tipo sexual que se realiza sin consentimiento, ya sea a través de la fuerza, de la intimidación psicológica o de la presión social. La palabra clave, el centro de todo, es el consentimiento. Si no hay un sí claro y libre, es violencia. Y aquí es donde nos encontramos con un concepto fundamental, la famosa cifra negra. ¿Qué es esto? Pues son todos esos casos, la gran mayoría, que nunca se denuncian, que nunca llegan a una autoridad. Esto quiere decir que las estadísticas oficiales no reflejan, pero ni de cerca, la escala real del problema. Entonces, ¿por qué este silencio tan grande? Bueno, las barreras son enormes. Hay una desconfianza total en las instituciones. Existe el miedo a ser juzgado por la sociedad, un sentimiento de culpa que no debería estar ahí. Y quizá lo más complicado de todo, muchas veces el agresor es alguien cercano, un familiar, un maestro, alguien en quien se confiaba. Así, alzar la voz se vuelve casi imposible. Pero claro, este silencio no parece de la nada, se sostiene sobre una red de fallas del sistema, que crean un círculo vicioso de impunidad. Y para romperlo, primero hay que entenderlo. Esta tabla lo explica muy bien. El problema no es solo entre la víctima y el agresor. Ellos son los protagonistas, sí, junto con las instituciones que a menudo son negligentes. Pero igual de importantes son los espectadores, los medios, la sociedad civil, las autoridades, o sea, el resto de nosotros. Y aquí está el punto clave. La acción, o la falta de ella, de los espectadores puede ser lo que perpetúe el ciclo o lo que finalmente lo rompa. A veces, solo se necesita que una voz resuene con la fuerza suficiente para sacudir el sistema entero. Y eso fue precisamente lo que pasó con el caso de Sasha Sokol. Su historia personal forzó a México a tener una conversación que por mucho tiempo se había evitado. Los hechos son muy claros. En 2022, Sasha expuso públicamente la relación de abuso que vivió cuando era un adolescente de 14 años con un hombre que le llevaba 25, una figura de enorme poder en su carrera. Este acto de valentía no solo puso el reflector sobre su caso, sino sobre toda la estructura de poder que permite que este tipo de abusos ocurran. Escuchen esta frase. Es que es devastadora, pero también muy reveladora. Nos muestra el peso psicológico que las víctimas cargan durante años, décadas, la culpa que internalizan. El silencio entonces nunca es una elección libre, sino una consecuencia del trauma y la manipulación. El impacto del caso de Sasha fue mucho más allá de los titulares de noticias. Lo que hizo fue desatar un cambio monumental en el sistema legal mexicano que culminó en una decisión verdaderamente histórica por parte de la Suprema Corte de Justicia. Y la decisión de la Corte gira en torno a una palabra clave: imprescriptible. Suena muy técnico, pero significa algo muy simple, que para la justicia no hay fecha de caducidad. No importa cuántos años hayan pasado, el derecho a denunciar y a buscar reparación sigue ahí, intacto. Y este fue el fallo histórico. La Suprema Corte lo dijo con todas sus letras. Para la violencia sexual contra menores, el tiempo no borra el delito. Esta decisión, en la práctica, derrumba una de las barreras legales más grandes que enfrentaban miles de sobrevivientes en México. ¿Y por qué es tan importante esta decisión? Pues porque la Corte finalmente reconoció el derecho al tiempo de las víctimas. Entendió que el trauma no es algo que se supera de un día para otro. Se necesita tiempo para procesarlo, para entenderlo y para encontrar la fuerza de hablar. Ponerle un límite de tiempo a las denuncias era negar esa realidad humana. Ahora, esta decisión no salió de la nada. Está súper bien anclada en la ley. Se basa en los pilares de nuestra Constitución y de los tratados internacionales que México ha firmado.
Se apoya en el deber del Estado de proteger los derechos humanos, en el principio del interés superior de la niñez y en compromisos que ya teníamos a nivel mundial. Sin embargo, una victoria legal, por más monumental que sea, no es el final del camino. La lucha para que la justicia sea una realidad accesible para todas y todos, bueno, esa lucha está lejos de terminar. Esta comparación nos da un golpe de realidad. Por un lado, tenemos este avance legal increíble, genial, pero por el otro, nos topamos con un sistema de justicia que sigue siendo lento, que no está preparado para atender a víctimas con trauma y donde, tristemente, los casos que tienen atención mediática reciben un trato muy diferente. La ley cambió, sí, pero la cultura dentro de las instituciones todavía tiene un largo camino por recorrer. Y todo esto nos deja con la pregunta final. El avance legal es gigante, no hay duda, pero nos obliga a confrontar una verdad muy incómoda. ¿Por qué el Estado, que en teoría fue creado para protegernos, falla tan a menudo en su función más básica? Encontrar la respuesta a eso es quizá el verdadero reto que nos queda. No olvides darle like, suscribirte y compartirlo para crear más contenido. Solo aquí, en Tras los Pasos del Crimen, por Crimen ID.